Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Gracias por acompañarme a otro video de este canal. Y pues el día de hoy vamos a revisar este libro, analizarlo, comentarlo, El Otro México, del autor de la Ciudad de México, Ricardo Rafael. Un viaje hacia el país de las historias extraordinarias. Es editorial Bucket y tiene más o menos unas 520 páginas, 530. Y bueno, sobre el autor, ¿qué les puedo contar? Es un académico, es periodista, es escritor, originario de aquí, de la Ciudad de México. Ha estado en programas como Proyecto 40, Canal 40 en el centro de México, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, y es profesor, o fue profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Bueno, ¿por qué decidí leer este libro? Pues el título me llamó mucho la atención, fui a una librería, lo encontré y pues creo que es un poquito llamativo esto de La Rosa de los Vientos y pues el otro México, ¿no? O sea, pues cuál es el México y cuál es el otro México. Entonces pues ya leí un poquito y pues habla sobre el noroeste de este gran país. Entonces pues al tener un interés personal en cómo se compone México, cómo son sus distintas regiones, sus tradiciones, su cultura, pues decidí comprarlo. Y pues también dije, me estaría muy interesante saber el punto de vista de este periodista, que es pues famoso, no lo conozco mucho, pero creo que sus opiniones pueden ser de relevancia y de calidad respecto a este tema. Y pues me decidí a leerlo, me tardé un poquito, sí está un poco grueso, unas 500 y tantas páginas, pero en general me gustó. Y ahora vamos a ver por qué me gustó. Bueno, el libro como tal, la historia, son varias historias que se dividen en 17, no, son 17 capítulos que a su vez se dividen en varias historias, cada uno de los capítulos, que cuentan aspectos tanto del presente como del pasado de regiones específicas. Empieza en Tijuana, Baja California Norte, recorre toda la península de Baja California hasta llegar al sur. Después de eso se brinca al Mar de Cortés hacia Sinaloa, recorre varias partes de Sinaloa, entre ellas Los Mochis, Culiacán, Mazatlán. Después de eso va hacia un poquito más al centro, Durango, y de ahí regresa al norte, terminando en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, que son ciudades vecinas. Entonces ese es el paso, ese es el trayecto de este autor, que tardó más o menos unos 2-3 años, si no me equivoco, en hacer todo el recorrido. Y algo que me llamó la atención es que, espero, les voy a poner un mapa aquí de México, se saltó al estado de Sonora. No sé por qué, no lo sé. Se lo saltó, prácticamente agarró toda esa región menos el estado de Sonora. Y bueno, lo que me gustó de aquí son las historias. La verdad yo no tengo mucho conocimiento de esta región, nunca he ido de esta región geográfica mexicana. Y pues me llama la atención cómo, creo que al leer el libro y al ver las distintas historias que lo componen, veo que no solamente el norte, sino en general todo México es un conjunto de varias culturas, de varias regiones, de varias formas de ser, de pensar de la gente, que son muy heterogéneas. Es decir, son muy distintas entre sí, de tal forma que al juntarse crean algo único y pues muy distinto. Entonces, algo que va ligado con el título es que creo que no hay un solo México, sino hay muchos Méxicos, y creo que la región noreste de nuestro país es un gran ejemplo. Por ejemplo, algo que me llama la atención es que en la península de Baja California tenemos a la ciudad de Tijuana y varias ciudades también como Mexicali, que viven principalmente del comercio con Estados Unidos. Algunas de ellas se desarrollaron económicamente gracias a las prohibiciones que hubo hace varios años en el país vecino, por ejemplo, de prostitución, de juegos de apuestas, de alcohol, etc. Entonces, pues ellos aprovecharon que eso en Estados Unidos estaba prohibido y pusieron negocios con esos giros. Y pues, ¿qué hicieron los gringos? Se bajaron, cruzaron la frontera y dejaron sus dólares ahí, dejando unas ganancias económicas muy fuertes. Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Ciudades que a lo mejor tienen fama de ser del pecado, de la perdición, etcétera, de la diversión. Pero si bajamos un poquito más en la península, podemos encontrar reservas naturales como la del Vizcaíno o la de San Pedro Mártir o inclusive el mismo Mar de Cortés, que son algunas de las reservas naturales más importantes del continente y yo me aventuraría a decir que inclusive del mundo.
Entonces vemos que conviven tanto esto que es el pecado, la derrama económica derivada pues de los servicios que se les ofrecen a los estadounidenses, pero al mismo tiempo tenemos algunas de las reservas más naturales más importantes que existen, y todo a unos 200, no sé, 100, 200 kilómetros de distancia. Entonces es algo que me llama mucho, mucho la atención. Y bueno, continuando respecto a la península de Baja California, nos cuenta historias de fundaciones de pequeños poblados, como puede ser Loreto, Los Cabos, inclusive La Paz, que en total, empezando desde Tijuana y terminando, que es el punto más norte de la península de Baja California, hasta Los Cabos, que es uno de los puntos más al sur, pues son unos 1500 kilómetros. Entonces, yo, la verdad, al estar leyendo el libro, iba con un mapa en Google Maps y veía la ruta del autor y me sorprende lo inmenso que puede llegar a ser el país. Entonces, muy interesante. Nada más en estos dos estados, del punto norte al punto sur, unos 1500 kilómetros. Algo que también me llamó mucho la atención de las historias fue, por ejemplo, la influencia que llegó a tener la Iglesia Católica en la fundación de prácticamente gran parte de las poblaciones que ahora son ciudades de esta parte de México. Por ejemplo, Tenochtitlan cayó por ahí de 1521, pero todavía 200 años después había poblaciones, había partes que no estaban integradas a la Nueva España, porque no se pudieron conquistar, y ahí llegó, por ejemplo, la Compañía de Jesús, que tuvo un entendimiento con los habitantes originales muy bueno. Después hubo problemas, pero me sorprendió que todo esto se diera a partir de las relaciones que pudieran tener los religiosos con los indígenas. Entonces eso es algo que yo la verdad no sabía mucho, sobre lo que no se habla tanto, pero creo que pues, es interesante porque es el origen de algunas ciudades muy importantes actualmente del noroeste de México. Otra cuestión, otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que creo que le da identidad no solamente a la región noroeste, sino en general a todo el país, es su conformación multiétnica, ya que hay partes, por ejemplo, Sinaloa, si no me equivoco, el autor lo menciona, tuvo una gran cantidad un recibimiento amplio de extranjeros provenientes de Grecia, Francia, Alemania, Estados Unidos, España, Canadá, indígenas de la sierra y posteriormente mexicanos de otras regiones, como puede ser Guerrero, Oaxaca, Puebla. Entonces vemos que aquí, inclusive chinos, entonces podemos ver que aquí hay pues una multiculturalidad muy fuerte. Húngaros, me acabo de acordar, húngaros también. Hay una multiculturalidad muy fuerte que pues siento que le puede dar una identidad muy fuerte al estado. Por algo, en la banda, este género musical típico de esta parte de México, pues ocupa instrumentos que son, si no me equivoco, y también el autor lo menciona, típicos de Baviera, o sea, como de la parte del sur de Alemania, podrá ser también de Suiza y de Austria, y pues es porque en algún momento algunos inmigrantes trajeron estos instrumentos de un lugar tan lejano hasta la parte occidental de la nación mexicana. Entonces es algo que me llama mucho la atención y que sin duda creo que compone una parte esencial tanto de la cultura de este lugar como en general de México. Y pues algo que me llamó mucho la atención es que algunos extranjeros que tal vez no encontraron suerte en otros lados, tal vez aquí sí pudieron echar raíces y salir adelante y posteriormente hacerse mexicanos y dejar descendencia mexicana, ya nacida aquí. Por ejemplo, los mormones, los menonitas, etc. Creo que es una parte muy interesante de este libro. Algo que no critico del libro, sino de la historia y que me parece no tan negativo, pero real, es que algo que ha acompañado a México, y esta región no está excluida de esto, es la gran desigualdad. Vemos que hay gente que se hizo millonaria con estos negocios que se hicieron con los gringos, con los estadounidenses, por las prohibiciones en su país. Entonces pusieron sus casinos, sus bares, sus prostíbulos, pero tenían una gran comunidad de personas que trabajaban ahí, que laboraban por salarios raquíticos. Y no creo que eso haya parado hoy en día, yo creo que sigue existiendo. También el autor nos comenta que para las plantaciones de jitomate, por ejemplo, se contratan niños de Oaxaca, de Puebla, de estados pobres del sur, se les trae aquí por un sueldo bajo, sin condiciones laborales, para que vayan y laboren en los suelos sinaloenses. Es algo que no me gusta, es algo desagradable, una desigualdad muy marcada, pero pues es algo que existe y que ha existido y que creo que es parte de la historia de México.
Otras cuestiones que van acompañadas con la desigualdad. Yo diría que es el rechazo, así como se aceptaron extranjeros, también se rechazaron algunos extranjeros. Nos platican algunos grupos que inclusive sufrieron discriminación y asesinatos, como por ejemplo en su momento los chinos. Y esto no se limitaba nada más a grupos de extranjeros, sino a personas que tuvieran otra mentalidad política, o inclusive contra los indígenas hubo un golpe muy muy fuerte. Se les terminó en algunos casos inclusive exterminando. Y yo creo que el punto principal y con el que finaliza en Ciudad Juárez es el dolor que tenemos actualmente por la lucha contra el narcotráfico. Es una lucha que se desató, ya tiene, no sé, unos 15 años, y que pues ha dejado una cantidad de personas muertas muy fuerte. Y pues creo que es algo que, a pesar de que tal vez sus efectos se ven más en esta parte de México, creo que es algo que nos duele a todos. Es algo muy fuerte, es algo muy triste. Creo que es una problemática que todos debemos conocer y en la que todos debemos trabajar para poder salir adelante. Y pues es con lo que cierra el autor Ricardo Rafael, con la plática que da Javier Sicilia por ahí de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, estos son los puntos que son fuertes, pero son reales. Yo creo que siguen existiendo. No sé exactamente cómo es la situación ahora. El libro es de ahí de 2011, si no me equivoco, pero creo que en algunos casos esas cuestiones que pasaban hace 10 años, en mayor o menor medida, se siguen replicando, tanto lo positivo como lo negativo en el país. Y bueno, mi conclusión, mis comentarios sobre este libro es que es muy interesante conocer esta parte geográfica del país. La verdad, algunas partes yo decía no puedo parar de leer, tengo que acabar, y me gustó mucho. Sentí cierta empatía con algunas ciudades, con algunas historias que Ricardo Rafael nos comenta, que nos escribe. Y pues creo que él también relata hechos y no relata o dice esto es bueno, esto es malo, sino que te da la historia, que me parece bien fundamentada. Creo que en algunos casos cita a las fuentes a las que hace referencia. Y pues eso me pareció positivo, ya que no dice esto es bueno, esto es malo, sino esto fue lo que pasó y ya uno puede sacar sus propias conclusiones. Algo que también me llama mucho la atención fue específicamente la península de Baja California, que creo que es un lugar tanto en lo social como en lo cultural y en lo natural muy hermoso, y pues me dieron ganas de ir, la verdad. Me dieron muchísimas ganas de ir. Y también la ciudad de Mazatlán, por lo que relata de Mazatlán, que la describe como la perla del Pacífico, pues me dan bastantes ganas de poder tener la oportunidad de ir y disfrutar de ese lugar. De hecho, a la par, junto con la lectura de este libro, pues iba viendo videos de fotos en Google Maps y videos en YouTube de cómo son los lugares que él visitó. La verdad nunca he ido y me gustaría algún día tener esa oportunidad. Y pues también debo comentarlo, así como hubo capítulos que me llamaron mucho la atención y no podía dejar de leer por el interés que yo tenía sobre la historia, o otras partes que me parecieron un poquito aburridas, pero tal vez porque yo simplemente no tenía un interés tan marcado en una historia específica. Pero en general me parece un libro interesante. Si ustedes tienen la curiosidad de saber cómo ha sido la historia, cómo puede llegar a ser la actualidad o cómo es la actualidad, por lo menos hasta hace 10 años en la región noroeste de México, creo que puede ser una gran opción. Nos habla tanto del presente como del pasado, y yo creo que nos deja conclusiones para ver cómo podría ser, no conclusiones, sino pensamientos, preguntas para cuestionarnos cómo puede llegar a ser un futuro, tanto en esta parte como en el resto de México. Y bueno, con eso me despido, no sin antes agradecerles que estén conmigo de nuevo. La verdad dejé un poquito abandonado el canal en las últimas 3 semanas, tuve mucho trabajo, pero ya estamos de vuelta. Y pues les tengo una excelente noticia, ya superamos las 1100 reproducciones, ya casi llegamos a 1200. Tenemos 63 suscriptores y todos gracias al interés que he tenido de parte de ustedes. Y pues estoy muy muy agradecido por eso. Y también hay una sorpresa, voy a empezar con una nueva sección. Me comprometo a darle el mayor seguimiento posible. Y esto va a ser sobre entrevistas, ya verán sobre qué trata. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme otra semana. Cuídense y nos despedimos. Bye.